Es el momento de analizar un tema clave importantísimo en este año que comienza, que es el mercado laboral, el empleo, cómo va a transformarse. Ya saben que una de las iniciativas del Gobierno de España es llevar adelante la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Hay cambios en la gestión de los puestos de trabajo con la subida de las cotizaciones sociales, la entrada en vigor del impuesto de solidaridad. Nos acompaña en Capital Radio Esther González Arnedo, es profesora de AI Business School. ¿Qué tal, profesora? Gracias por acompañarnos. Feliz año nuevo también. Feliz año nuevo, Luis Vicente. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, la primera pregunta es cómo afectará o cómo puede afectar la jornada laboral, la reducción a 37 horas y media semanales a las pequeñas empresas, sobre todo en términos de empleo, de mantener los puestos de trabajo y de productividad. Bien, pues esa es un poco la pregunta de oro. Efectivamente, España tiene un sistema productivo donde la pequeña y mediana empresa es más del 90% de las empresas. Fíjate que, según el dato del INE que estuvimos consultando esta semana, hay casi 3 millones de pequeñas y medianas empresas, es decir, empresas de menos de 250 trabajadores, mucha microempresa, de menos incluso de 10 en muchos casos, y solo 5.000 grandes empresas que sí que, por supuesto, tienen una facturación enorme, que puede ser el 40% de nuestro PIB. Pero, claro, si eres una empresa pequeña, ¿cómo vas a ajustar pues esas horas que si antes tenías un empleado a 40 horas, ahora puede estar a 37,5? Pues evidentemente dependerá mucho del sector, de la empresa, habrá que hacer ajustes, los costes laborales van a aumentar, claro, evidentemente, pero vamos, por una razón meramente aritmética, y ya dependiendo del sector, pues habrá que ver qué medidas se ponen en marcha, ya sea tecnológicas, ya sea de contratar más personal, pues para cubrir esos puestos que, en teoría, o esas horas que no voy a poder cubrir con los trabajadores que tengo actualmente. O sea, es todo un reto, ¿eh? Para las grandes empresas se supone que menos, pero también les obligará a ciertos cambios organizativos, ¿no? Por supuesto, para todas. Es decir, que esto, evidentemente, pensamos que una gran empresa, pues bueno, tiene muchísimos más trabajadores, tiene más músculo, con lo cual quiere decir que podrá abordar rápidamente, digo entre comillas, pues inversiones. Yo creo que esto tiene que ver todo mucho con procedimientos, con tecnología, con cómo me voy a organizar. Pero si soy una empresa pequeñita, esto va a ser más difícil. Además, que si dices, bueno, pues si en realidad te sale pues 40 horas más entre los trabajadores que tienes, que puedes semanales, que puedes contratar a otra persona. Pues es que esto enlaza con otro de los temas que tendríamos que reflexionar, que es cómo está nuestro mercado de trabajo. No es Claro. tan fácil, no es tan fácil simplemente decir, bueno, pues contrato más gente. Lo que está claro es que en todos los casos van a subir los costes laborales, porque además uno de los aspectos también que contempla la ley es que haya un control digital de presencia, es decir, que se pueda comprobar desde cualquier momento, no un control ahí real de que haya un aparatito para fichar los puestos de trabajo, sino que sea un control digital, porque puede haber muchos empleados que también están a distancia, que además las autoridades laborales puedan en cualquier momento chequear que se están cumpliendo adecuadamente los horarios y que se están llegando a las 37,5 horas y no sobrepasando. Entonces, esto es un reto. Yo creo que un tema que nos debería llevar a pensar y que sería interesante debatir, no sé si hoy o a lo mejor en otro momento, es que esta negociación ha estado durante meses sobre el tablero y al final las empresas se han levantado. Es decir, la patronal se ha levantado y ha dicho, bueno, pues seguid sin mí. Es decir, me estás imponiendo unos costes laborales mayores, pero ¿hay algún tipo de contraprestación? O esto es así, esto es... Y entonces, bueno, pues una ley que se saca o que se va a sacar o se va a intentar sacar con una de las partes más importantes, que es la que tiene que pagar, además, levantándose de la mesa, es complicado, ¿eh? Es algo que nos debería ser una materia para la reflexión. Una ley de este calado debería de contar con todos los agentes involucrados a la hora de garantizar que bueno, que nadie sale perjudicado. Yo creo que al trabajador, efectivamente, bien, o sea, todo lo que sea bienestar, todo lo que sea, pues permitirle pues conciliar, no sería una rareza en Europa. Hay países con estas jornadas e incluso unas jornadas menores, pero pensemos que tenemos un sistema productivo donde, por un lado, hemos hablado de las pequeñas y medianas empresas y, por otro, somos un país donde el peso del sector servicios es inmenso en la economía. Ha ido creciendo a lo largo en 10 años y ahora mismo es prácticamente el 70% del Producto Interior Bruto está en el sector servicios, que
tiene muchos problemas de jornadas laborales. Cuando hablamos del sector servicio, hablamos de comercio, hablamos de, por supuesto, hostelería y turismo, y en estos sectores las jornadas son complicadas y suelen ser extensas. Esto va a haber que regularlo muy bien, empresa por empresa, supondrá negociar con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, generar procedimientos y, lógicamente, cada empresa, en base a su negocio, pues a ver qué soluciones puedo tener que me faciliten esta transición a menor jornada laboral. Todo ello en un proceso, en un momento de transformación profunda, además social, con la salida del mercado laboral de los boomers. Aunque fíjese, profesora, Exacto. qué contraste, ¿no? Qué paradójico cuando por un lado se intenta Sí, cortar la jornada laboral y por otro se hace más difícil la jubilación anticipada, es decir, se necesita más gente trabajando y lo que se hace es acortar el tiempo de efectivamente. trabajo. Qué contradicción aparente. Sí, bueno, me temo que, y esto me encuentro, tengo hijos que están ahora, que son millennials y centennials y todo esto, me dice, el problema que vemos es que a lo mejor trabajamos 37,5 horas o 35, pero a lo mejor nos tenemos que jubilar con 70, porque esto al final es estar en la parte productiva de la economía y puede ser que sí, que tengas una jornada inferior, pero que vamos a una jubilación cada vez más retrasada. No olvidemos que el sistema de pensiones español, que se montó hace muchos años, antes de que España fuera una democracia, se basaba en que, claro, había muchos trabajadores, era un momento en que la economía española había mucho trabajo y muy pocos jubilados, y además con una esperanza de vida en aquel momento, en los momentos en los que se planteó el sistema de seguridad social, de pagar pensiones, en que los jubilados pues eran muy poquitos, era una pirámide de verdad, y había muy poquitos y la esperanza de vida era muy, muy inferior. Y entonces dices, bueno, pues entonces los trabajadores que están trabajando pagan y cotizan y pagan la jubilación de estas personas que ahora que están jubilando, ¿no? Es decir, que es un sistema basado siempre en que los que están trabajando paguen por los que están jubilados. Pero claro, ¿qué ocurre si tienes muchísimos jubilados con una mucha mayor esperanza de vida gracias a toda la investigación, a toda la medicina, a nuestra calidad de vida que ha aumentado de forma notoria? Y no tengo tanta gente en el sistema productivo. Y encima con una media de salarios que se está ahora intentando pues aumentar, bueno, intentando y consiguiendo aumentar el salario mínimo profesional, pero salarios notoriamente inferiores. Entonces, o tienes que tener mecanismos que te ayuden a compensar toda esta gente que de golpe va a entrar en la jubilación y que no son reemplazables. No es que dices, bueno, se van 100, pero afortunadamente entran no 100, 150. Pues no, es que no tenemos, las siguientes generaciones no son tan numerosas. O sea Es que cierto, ahí y luego está el impacto en las cuentas difícil. públicas, porque pensemos en lo que representa esto en términos de pago de pensiones. Se calcula que este año la Seguridad Social va a destinar un 7% más a pensiones este año, Y subiendo. y subiendo. Efectivamente, y subiendo. Es decir, que esto tiene un peso enorme. Es decir, hay muchos expertos que debaten que debería modificarse el sistema, que evidentemente la Unión Europea recomienda que las pensiones vayan proporcionalmente a la baja o que se revisen con criterios que permitan su viabilidad. Y a lo mejor también hay muchos expertos diciendo, bueno, si no puede depender solo de los trabajadores en activo, mantener y pagar a los pensionistas. Tiene que haber pues también otros sistemas. En otros países es parte del presupuesto, los presupuestos generales del Estado, y es una partida que esa parte, que lógicamente si es una partida de los presupuestos generales del Estado, pues va a suponer que hay otros aspectos de la economía pues que no voy a poder invertir de la misma manera porque tengo que pagar pensiones, pero que a lo mejor no dependa solo de que sean los trabajadores en activo los que estén pagando las jubilaciones existentes, ¿no? Que esto cada vez es tiene un peso más grande, y sobre todo ahora que todos los baby boomers, toda esta generación de los 60, de los 70, se está jubilando pues porque le toca ya, porque con pasos agigantados. De ahí que estén surgiendo medidas de premios a los que deciden quedarse más tiempo, darles un dinero adicional, que sea compatible una especie de pensión, no una especie, sino que tengas una pensión parcial pero sigas parcialmente trabajando, porque el peso para la economía y el peso para la seguridad social es muy grande. ¿Y qué más grandes cambios tenemos en el mundo laboral ahora que vamos dejando atrás las fiestas navideñas? Esa idea de la desconexión ya llevada a normativas y a textos legales es una de ellas, ¿no?
Efectivamente, está también muy ligado a, yo creo que a todo, si os fijáis, hay mucha normativa y hay muchas medidas que se están tomando alrededor de racionalizar las jornadas de trabajo. La desconexión digital lleva ya aprobada y que está dentro de la ley también de protección de datos, pues desde el 2018, pero ahora lo que ya se está exigiendo es que se aterricen normativas concretas de cómo se va a hacer en cada empresa y en cada organización. Es decir, qué normas internas tiene que haber, cómo se tienen que estructurar, cuando hay representantes de los trabajadores, negociar con ellos, que haya una información adecuada y una formación adecuada a todo el personal de que realmente fuera de las jornadas laborales no se puede de ninguna manera invadir el descanso del trabajador por ningún medio, ni telefónico, ni telemático, ni o por correo electrónico. Esto también depende de los sectores. Por ejemplo, en sectores fue muy emblemático en su momento el caso Volkswagen en Alemania, donde sencillamente a partir de las 6 de la tarde los correos quedan en una bandeja y ya te avisa y dice, si está usted mandando un correo fuera de la jornada laboral de esta persona, ese correo no le va a entrar. Y si intentabas además en vacaciones enviar algún tipo de mensaje, bueno, aunque esté de vacaciones a ver si lo lee, pues te decía, su mensaje se va a ir al spam directamente. De verdad quiere usted mandarlo? Bueno, tenemos que ver empresa por empresa y sector por sector cómo vamos a organizarlo, pero que realmente las tendencias, que tampoco, quiero decir, que tampoco es que sea algo Sí. inasumible, realmente toda la normativa europea va en esa dirección. Lo que pasa que, claro, estamos en un país que depende muchísimo y su sistema productivo, el PIB, depende muchísimo de sectores donde esto es más complicado, de sectores donde hay turnos, y esto quiere decir que empresa por empresa hay que regularlo muy bien y normativizar muy bien y podérselo mostrar a inspectores de trabajo y decir, mire usted, esta es mi norma, esa se lo tengo organizado, tanto de forma normativa en mi empresa y por mis procedimientos, como, mire usted, mis organización telemática, cómo está organizada, para garantizar que yo no perturbo a un trabajador fuera de realmente su jornada laboral. Y luego están los competidores en otros lugares del mundo, a los que hay que tener siempre en mente. Pues es un buen Ahí análisis y que vamos. agradecemos a Esther González Arnedo, profesora de iBusiness School, para adentrarnos ya en este 2025. Gracias, profesora, y buen año. Un placer. Un Buen saludo. año. Un saludo.